Desde esta medianoche entra en vigor, por tanto, las normas que rigen Madrid Central. Comienza así a funcionar esta zona de bajas emisiones que, de manera muy parecida a las áreas de prioridad residencial actuales, permite circular a vecinos y vecinas, a residentes. Buenas noches. Quedan algo más de 3 horas. A partir de las 12 de hoy, el caos reinará en la ciudad de Madrid. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia ha acordado este jueves no paralizar de forma cautelar la entrada en vigor del proyecto de Manuela Carmena para reducir el tráfico en el centro de la capital. Unas restricciones que se extienden al barrio de Embajadores, de Cortes de Justicia y de Sol. Solo los residentes tendrán vía libre. El resto o tienen un coche de emisiones cero, es decir, casi nadie, o tienen que ir a Correos a solicitar la pegatina medioambiental, previo pago eso sí, y ojo porque solo podrán aparcar en un parking privado público. Unas medidas que más de la mitad de los madrileños no entienden y tampoco conocen, y que Carmena se ha empeñado en sacar adelante bajo la excusa de reducir la contaminación. Todo ello cuando tenemos estudios que nos indican que esta ciudad disfruta de una buena salud medioambiental. Una de las capitales europeas con mejor calidad de aire. Pónganse en situación, imagínense un lunes, hora punta y con lluvia. Es el cóctel perfecto para el descontrol en la ciudad. Pues ahora añadan Madrid Central. Más noticias en nuestro sumario. Borrell ni se lo plantea, no piensa dimitir tras las informaciones que hemos conocido a lo largo de toda la mañana. La Comisión Nacional del Mercado de los Valores le ha sancionado a pagar 30.000 euros por usar información privilegiada para la venta de acciones de Abengoa. Lo hizo gracias a un chivatazo del que ahora es secretario de Energía, un soplo a través de una llamada, y 12 minutos después realizó la transacción desde Vietnam, sin ni siquiera esperar a llegar a España. No, mire, sobre este tema ya he dicho también todo lo que tenía que decir, ¿no? Lo dije hace tiempo. Ahora se ha producido única y exclusivamente la lógica consecuencia de que yo no haya recurrido. Cuenta atrás, quedan 3 días para que los andaluces decidan qué partido debe llegar al Palacio de San Telmo. De momento, toda la campaña sigue igual. Las diferentes formaciones políticas centran su discurso en Vox. Las filas de Santiago Abascal han iniciado trámites legales contra Susana Díaz al calificarle de machista y asegurar que defiende la violencia contra las mujeres. La socialista no se achanta y ha vuelto a desafiar a Vox. Lo que sí ya me parece llamativo es que en esa obsesión por ir contra el PSOE estén dispuestos a sumar su apoyo con un partido de extrema derecha xenófobo, racista, que justifica la violencia hacia las mujeres y que en el fondo lo que está defendiendo es quebrar la convivencia. Silencio. Es la estrategia que ha seguido el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado bajo el control del Partido Popular. Mismo modus operandi que Manuel Chávez para no verse perjudicado en su defensa del caso ERE, y ha acusado a los populares de llamarla a comparecer por pura maniobra. Que además, por otro lado, el pensar que no se ha convocado porque dentro de 3 días se vayan a celebrar elecciones autonómicas en Andalucía. Fichar obligatoriamente a la salida y entrada del trabajo es lo que se va a imponer a todos los trabajadores y empresas en el caso de que se apruebe la reforma laboral del gobierno socialista. Es algo que los trabajadores a día de hoy no hacen y que desde el Ejecutivo quieren controlar que se hagan las horas que se corresponden y no horas de más. Quim Torra auguró un otoño caliente y vaya si lo está haciendo, pero no en torno al separatismo. Estudiantes, profesores, funcionarios y médicos han cortado con sus protestas la avenida Diagonal de Barcelona. La protesta se enmarca en una jornada de huelga del sector público en Cataluña. De momento, el presidente de la Generalitat no media palabra y publica una foto en la que asegura que se trabaja por la ciudadanía. No hay evidencia directa de que se vincule al príncipe saudí Bin Salman con la orden de matar al periodista Jamal Khashoggi. Es lo que ha dicho hoy el secretario de Estado de Estados Unidos y también el de Defensa. Todo ello después de que el Senado de Estados Unidos haya acordado este miércoles impulsar una resolución para terminar con el apoyo militar estadounidense a la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en la guerra de Yemen.
No, mire, sobre este tema ya he dicho también todo lo que tenía que decir, ¿no? Lo dije hace tiempo. Ahora se ha producido única y exclusivamente la lógica consecuencia de que yo no haya recurrido. Ya expliqué que esta es una operación de un carácter mínimo, estamos hablando, por Dios, de 9.000 euros. Ya lo expliqué, esto es una parte mínima de la cartera de la que disponía. Si hubiera tenido información privilegiada, hubiese vendido todo, no una parte mínima, y no haber sufrido todas las pérdidas que sufrí. Por lo tanto, yo sigo considerando que no utilicé información privilegiada, pero no he recurrido por las razones que también expliqué en las Cortes. Lo acaban de escuchar, Borrell no dimite y hoy tenemos novedades sobre esa venta de acciones. Hizo esa transacción por internet y sin estar en España, desde Vietnam. Según OK Diario, Borrell ordenó la venta de acciones de Abengoa nada más recibir el chivatazo del entonces presidente de la compañía, José Domínguez Abascal, y el actual secretario de Estado de Energía. Ordenó la venta de 10.000 acciones de la tecnológica. A los 12 minutos de esa llamada con Abascal, Borrell hizo este movimiento. Hemos preparado a los espectadores de una forma muy visual e interactiva el quién es quién. No sé si se acuerdan de ese juego de mesa en el que se van poniendo boca abajo los personajes de un tablero hasta que solo queda una. Pues bueno, hemos hecho algo parecido pero con el gobierno actual, conociendo sus polémicas. Eso sí, les animo a que respondan conmigo. En primer lugar, sacamos nuestro tablero con todos esos ministros y ministras, 17 en total, que en junio de 2018 Pedro Sánchez anunció como parte de su equipo de gobierno. 6 hombres y 11 mujeres. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué ministro ha defraudado a Hacienda y, aunque luego saldó su deuda, dimitió? ¿Maxim Huerta o Maxim el Breve, por aquello de ser el ministro más fugaz de la democracia? 6 días duró en la cartera de Cultura y Deportes tras saltar la noticia de que había defraudado 218.000 euros a Hacienda tributándolos como una sociedad. Siguiente, es una mujer. ¿Qué ministra falsificó su currículum por sus notas? Carmen Montón. Sus calificaciones en el máster fueron supuestamente alteradas, sumado a que el trabajo final fue plagiado y es por ello que también dimitió. 2 vacantes en el gobierno que fueron cubiertas por María Luisa Carcedo en el Ministerio de Sanidad y José Guirao en lugar de Maxim Huerta en Cultura. Veremos si estos aguantan o estos 2 nuevos políticos sobre el tablero siguen. O también les acabamos bajando por algún escándalo. De momento, ahí se quedan. El siguiente en caerse es varón y tiene más de 70 años. Está acusado de usar información privilegiada en los últimos días. Josep Borrell era el broker de su exmujer y vendió las acciones que ésta tenía en Abengoa, siendo el propio Borrell miembro del consejo de la compañía. Según la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, usó información importante, por lo que le han multado con 30.000 euros. Y si hablamos de dinero, preguntamos ahora, ¿cuál de estos ministros ha usado una sociedad para comprar una vivienda? Pedro Duque eludió hasta 4 impuestos porque usó una sociedad instrumental para adquirir un chalet de lujo. Él lo achacó a un mal asesoramiento. Ojo, que de rebote deberíamos también dejar caer a la cartera de la carta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que podría haber dado un trato de favor a Duque y haberle ahorrado una sanción fiscal de 72.000 euros. ¿Y de qué otra ministra bajamos su imagen por usar la misma fórmula y con el mismo fin? Nadia Calviño. Siguiente, nos falta otra ministra que oculta dinero, Isabel Celaá. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno dijo en el Boletín Oficial del Estado que solo tenía 195.000 euros en patrimonio, ocultando un inmueble de 1,5 millones de euros. Cada vez van quedando menos limpios de actuaciones ilegales, pero aún nos queda alguno más. Esta es más fácil. ¿A qué ministra le han sacado unas grabaciones con el excomisario Villarejo? Dolores Delgado. Uno de los casos más escuchados es el de la ministra de Justicia. Recuerden que Moncloa.com publicó unas grabaciones con Villarejo en las que se escucha a Delgado llamar literalmente maricón a su ahora compañero Grande Marlaska, y también se escucha cómo prefiere los tribunales de tíos a los de tías y alguna que otra perlita más. Y el último de caerse del juego boca abajo está acusado de plagiar su tesis doctoral. ¿Lo adivinan? Pedro Sánchez. Según anunció ABC, el presidente del Gobierno publicó en su trabajo escritos de otros autores e informes oficiales sin entrecomillar o citar. Este es el panorama que se nos ha quedado de ministros, de políticos del Gobierno de Pedro Sánchez, sin nada oscuro en su historial. Tardaremos mucho en actualizar este juego interactivo con alguna otra baja más.
Más asuntos. José María Aznar ha vuelto a cargar contra el socialismo. El expresidente ha señalado que los avances logrados en España en las últimas décadas se han fundamentado en los pilares de la Constitución. Ahora asegura que no puede decir que el Partido Socialista, el actual, sea constitucionalista. El problema que tenemos es que no existe el pilar. Quiero decir que hubo un socialismo constitucionalista, pero yo no puedo decir que el actual socialismo que representa el Partido Socialista sea constitucionalista. Porque si lo fuera, no podría haber un gobierno en España apoyado por los secesionistas. Otoño caliente para Quim Torra, tal y como él predijo. Maestros, profesores, universitarios, estudiantes, bomberos, médicos y personal de la Generalitat han salido hoy a la calle a exigir que se reviertan los recortes sociales de los últimos años. En el Govern apuntan a que estos recortes son responsabilidad de una infrafinanciación en Cataluña. La situación general de infrafinanciación que tiene Cataluña en todos los ámbitos, naturalmente, luego llega, ¿no?, a cada uno de estos sectores, sea educación, sea sanidad, sea Mossos o bomberos. Y también se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder llegar a acuerdos con los sindicatos y con estos colectivos. Esta jornada de caos y protestas está siendo aprovechada por el propio Gobierno para presionar a Torra con el tema de los presupuestos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha animado al separatista, a Quim Torra, a apoyar las cuentas durante estas concentraciones porque entiende que son buenos para todos los ciudadanos. El presidente Torra y el Gobierno de Cataluña tiene que gestionar Cataluña, que para eso gobiernan y para eso lo eligieron en Cataluña. Llevamos mucho tiempo diciendo algo que yo creo que hoy cobra mucho sentido. Hemos de ser leales, pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña. Nosotros estamos en esa disposición porque es lo que importa en la política y lo que importa para cualquier gobierno, y en este caso a los ciudadanos siempre hay que escucharlos y a los problemas hay que darles respuestas. Y el Gobierno de España está en esa disposición. Por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le preocupa no tener todavía los apoyos suficientes, porque la fecha de presentación es lo de menos, dice. No confirma si estas cuentas, estos presupuestos, los presentarán después del puente de diciembre, como tenían planeado, y llama a Esquerra y a PDeCAT a reflexionar, apelando a que hay cuestiones sociales más importantes y urgentes que el separatismo. No puedo entender que ninguna formación política que realmente tenga en el centro las necesidades de los ciudadanos que no plantee la aprobación de los presupuestos, y justamente en Cataluña, en donde en este momento la expresión de la calle, la gente normal que desarrolla su vida en Cataluña, está reclamando, reivindicando el que haya una mejora dentro de esos servicios públicos. Quim Torra, de momento, todavía no se ha pronunciado ante estas protestas que está viviendo hoy Cataluña, una ausencia que en el PSC ya han denunciado públicamente. Dicen que ni está ni se le espera. Donde la oposición tenemos el único espacio donde se pueden hacer interpelaciones al Gobierno sobre estas cuestiones, pero es que realmente el Gobierno no está, y yo creo que desgraciadamente los servidores públicos, los funcionarios, tampoco lo esperan. Así que yo creo que lo que tenemos es frustración ante la inactividad o ya directamente la desaparición del Gobierno. Y se han dedicado al simbolismo, y la política es gestión pública. Aquí estamos todo el día con juegos florales y días históricos, y la política tiene mucho de prosa, ¿no?, y de gris. Albert Rivera también ha criticado hoy que Torra no puede ver más allá de su burbuja separatista. Para el de Ciudadanos, han antepuesto el conflicto político a los intereses y al bienestar de todos los catalanes. Mientras se hace cola en la sanidad catalana, el señor Puigdemont o el señor Torra viven en el imaginario, en los mundos de Puigdemont, en el que hay una república catalana que no existe. Por tanto, ese contraste es el que hizo que Ciudadanos ganara las elecciones en Cataluña, porque la sociedad civil catalana, más allá de las elucubraciones y de las ilusiones de los separatistas, la realidad es muy cruda. Y la realidad es que hay listas de espera, la realidad es que no se ha pagado hasta ahora la paga que tenían que recuperar los funcionarios en Cataluña. De momento parece que el Gobierno no ha vuelto a ceder más ante el separatismo para que le den el sí a las cuentas. Ayer vimos cómo el Gobierno rectifica sus decisiones constantemente. Hoy veremos
cómo incumple su palabra. Miguel Gutiérrez, ¿cuáles han sido esas promesas que se han quedado en agua de borrajas? Cuéntanos. Buenas noches, Alba. Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista en el año 2014 y desde entonces se llenó la boca de promesas que no se han cumplido a pesar de que es presidente desde hace casi 6 meses. Sus promesas representaban los anhelos de la izquierda, pero al parecer la política se ve con un prisma muy distinto desde la oposición y desde el poder. Reforma laboral del Partido Popular. Esto decía Sánchez en 2014. Con lo cual, por supuesto, Chimo, en cuanto entremos en el gobierno vamos a derogar la reforma laboral. Mirad, es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Pues aquí tenemos la primera de las promesas. El Partido Socialista lo vino repitiendo una y otra vez durante 4 años porque a su parecer generaba precariedad y devaluación social. Sin embargo, ahora que tienen el poder, la postura respecto a la reforma se suaviza. Escuchen a Magdalena Valerio, ministra de Trabajo. O sea, yo creo que podríamos llegar a retocar del Estatuto de los Trabajadores una serie de temas donde se puede hacer con consenso político y con diálogo social. La razón para no derogarla es la falta de apoyos en el Parlamento. Siguiente, el socialismo siempre se ha identificado con la bajada de impuestos. Sin embargo, desde la llegada de Sánchez, los impuestos no han hecho más que subir. La subida del diésel, del impuesto de sociedades o del IRPF son algunos ejemplos de las políticas del Gobierno. Centrémonos en este último. Sánchez negó que se fuera a subir el IRPF. Sin embargo, en el acuerdo con Iglesias para los presupuestos generales del año 2019, que todavía no están aprobados, se pactó subirlo a rentas superiores a los 130.000 euros, que grabarían un 2% más, y a las rentas superiores a 300.000 euros, que subirían un 4%. La mitad de lo ganado va a las arcas del Estado. Continuemos. En la negociación de los presupuestos generales del Estado, Iglesias y Sánchez acordaron no subir la cuota a autónomos. 3 millones de personas trabajan bajo este estatus en España. Sin embargo, el Gobierno tenía previsto subirla a 260 euros anuales en 2019, lo cual no sentó bien en la formación morada. No es eso lo que acordamos, al contrario. Vamos a recordar al Gobierno que esto no puede ser y creo que van a rectificar porque tenemos un acuerdo. Las negociaciones entre las asociaciones de autónomos y el Gobierno dejaron la cuota, la subida, en 60 euros al año, es decir, 5 euros al mes. Y por último, pese a la promesa del Gobierno, la revisión de la financiación autonómica no se realizará, al menos en esta legislatura. Las razones, falta de consenso parlamentario y falta de tiempo. Esto ha generado un aluvión de críticas procedentes de los presidentes de las comunidades autónomas que llaman mentiroso al Gobierno y que aseguran que no renunciarán a un modelo autonómico más justo que cree igualdad real entre los españoles. Estas son las promesas incumplidas del Gobierno, Alba. Gracias, Miguel, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos una noticia de última hora, esa huelga que les hablábamos antes en Cataluña, que llevan ya 4 días. Los médicos acaban de desconvocar esta huelga tras llegar a un acuerdo con el Instituto Catalán de Salud. Tras 4 días de huelga alcanzan este acuerdo y los términos del mismo serán públicos, dicen, en breve. Abrimos página económica. El índice de precios de consumo ha caído 6 décimas en noviembre para quedar en el 1,7% interanual, de acuerdo con el indicador adelantado y publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Este comportamiento se debe a la caída de los precios de la electricidad y de los carburantes con respecto a hace un año, según explica el INE, que comunicará el dato definitivo de la inflación el próximo 14 de diciembre. Fichar obligatoriamente a la salida y entrada del trabajo es lo que se va a imponer a todos los trabajadores y empresas en el caso de que se apruebe la reforma laboral del Gobierno socialista. Es algo que los trabajadores a día de hoy no hacen y que desde el Ejecutivo quieren controlar. Quieren controlar que se hagan esas horas que se corresponden y no demás, horas extras sin ser contabilizadas como tal. Este registro sería diario y debería incluir la hora exacta a la que entramos y salimos. De esta manera, cuando termine el mes, la empresa tendrá que informarnos de cuántas horas extras hemos hecho. Y analizamos todos los asuntos económicos con Lucio Muñoz. Señor Muñoz, una semana más, un placer saludarle. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado. El Ministerio de Educación pretende modificar la LOMCE a través de un anteproyecto legislativo. Esta reforma incrementaría el gasto de nuestro sistema educativo, ¿no? Por supuesto. Lo incrementaría en
concretamente, ahora lo explicaré, en 11.000 millones de euros. Pero sobre todo no se trata de una reforma del sistema educativo, se trata de un proyecto ideológico al estilo comunista que pretende deteriorar todavía más en nuestro sistema educativo, es contrario a la excelencia, por supuesto potencia el independentismo y también sería una fábrica de adoctrinados y de ciudadanos influenciables. Explico por qué. Hay medidas en esta reforma, por ejemplo, aprobar el bachillerato con una asignatura suspensa, hacer un curso puente para no repetir y pasar de curso, eliminar las reválidas que van en contra totalmente de la meritocracia, de la excelencia educativa y de la calidad. Otras medidas pues están enfocadas en aumentar el gasto público, por ejemplo, pero en clave ideológica. Por ejemplo, pues pretende esta reforma del sistema educativo acabar con la escuela concertada. No olvidemos que la escuela concertada ahorra al Estado 11.000 millones de euros, como he explicado antes, porque el coste de la matrícula de un alumno en una escuela concertada es 5.000 euros más barato que el coste de la matrícula de un alumno en una escuela pública. Pero por temas ideológicos también esta reforma educativa está enfocada en acabar con este concierto. Todo ello descontadas las subvenciones que reciben los colegios concertados. Y la medida, creo que la peor de todas es pues la tendente a potenciar aún más la capacidad o los niveles de competencias de las comunidades autónomas. Si esta reforma de la educación pudiera llevarse a cabo, lo cual es difícil porque ni tendrán tiempo para llevarla a cabo y tampoco tendrán el suficiente apoyo parlamentario, pero si se llegara a llevar a cabo, pues sería una vía que tendrían las comunidades autónomas, sobre todo las independentistas, para posicionar aún más la inversión lingüística. Es decir, posicionar más aún, por ejemplo, en Cataluña, el catalán como lengua vehicular. Y, por último, destacar otra medida, porque este proyecto no olvidemos que también es un proyecto anticatólico. Destacar otra medida que es pues desterrar a la religión poco a poco del sistema educativo, porque quieren que la religión, posicionar la religión como una asignatura optativa, y sobre todo que no tenga nada que ver con la nota media, para que cada vez haya menos alumnos que se interesen por matricularse en la religión. El Gobierno y los sindicatos, lo acabamos de contar hace apenas unos minutos, pretenden obligar a las empresas a que todos los trabajadores fichen cada vez que entren y salgan de sus puestos de trabajo. Esta medida está claro que es improductiva, pero supone volver al siglo XIX. Totalmente, Alba. No olvidemos que esta medida, aunque el Gobierno y los sindicatos la hayan planteado como una lucha contra las horas extraordinarias no pagadas o no cotizadas o pagadas en B, y también con la lucha, la han relacionado con la lucha contra el empleo a tiempo parcial, la realidad la quieren incluir también en el plan director para un empleo digno, que lo llaman ellos así. La realidad es que es una medida recaudatoria porque paralelamente lo que quieren también es pues modificar la ley de sanciones e infracciones del orden social para precisamente tipificar el incumplimiento de esta norma y poder sancionar a las empresas. Esta es la realidad. De todas formas, es una norma que no se podría adaptar a casi ninguna empresa en España, y lo explico por qué. Aparte de lo que tú acabas de comentar, Alba, es una medida totalmente improductiva a nivel laboral y anticompetitiva a nivel empresarial, y que impediría a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones a nivel global, pero en plena revolución industrial, en plena cuarta revolución industrial, es inconcebible el plantear ni siquiera esta medida. No olvidemos que muchas empresas competitivas ahora mismo están en proceso de inversión para adaptarse a esta cuarta revolución industrial. Están en proceso de transformación tecnológica para adaptarse a esta cuarta revolución industrial. Lo que están haciendo es invertir en sustituir determinados procesos productivos por procesos automatizados a través de la digitalización y a través de la robotización y otros procesos. Por tanto, es inconcebible plantear esta norma en plena cuarta revolución industrial. Tampoco se podría plantear esta norma en empresas competitivas que tuvieran un sistema de gestión, por ejemplo, de cumplimiento por objetivos, ¿no? Es decir, el sistema de gestión por objetivos no es compatible con un sistema de registro como pasa en la Administración. Tampoco se podía plantear en el sector servicios, que es un sector importantísimo en España. Y tampoco se podía plantear esta medida en empresas que tienen un sistema de gestión de personas y de gestión laboral, por ejemplo, pues de flexibilidad o de teletrabajo. Y
incluso a determinados perfiles laborales, como por ejemplo los que desempeñan actividades comerciales, tampoco se podría plantear. Por tanto, hay una excepción, que no sería la única, que es Mercadona, que sí que lo va a implementar en su modelo de negocio, en su modelo de gestión, pero por sus características propias. 1 de cada 4 nuevos empleos creados durante los últimos años, durante este último año, ha sido para inmigrantes. ¿Impedirá esto la viabilidad económica de nuestro sistema de pensiones? Sí, pues hay que referenciar, para explicar esta pregunta, habría que referenciar dos informes. Esta mañana, en una nota de prensa, ha comunicado ADECO a los medios de comunicación un informe que determina que en el último año se han creado 478.000 empleos y 1 de cada estos empleos ha sido ocupado por inmigrantes. Bien, esto es una medida positiva, puesto que aunque el ritmo de creación de empleo se ha ralentizado, pues todavía, como vemos en este informe, todavía los efectos de la reforma laboral siguen vigentes. Pero para explicar a los televidentes cómo se están integrando los inmigrantes en nuestro mercado laboral, habría que poner en relación este informe con otro de FEDEA, refrendado también por la AIREF, titulado ¿Hacia dónde va nuestra reforma de sistema de pensiones? Más o menos es el título del informe. Y en este informe se sacan las siguientes conclusiones. Solo el perfil de inmigrante cualificado, es decir, con un nivel educativo, con un nivel formativo determinado, que pueda integrarse en el mercado laboral de forma rápida y pueda acceder a un nivel salarial determinado, acorde a la media salarial al menos de España, solamente ese tipo de inmigrante podría dotar de sostenibilidad futura a nuestro sistema de pensiones, futura o presente. Pero por otro lado, lo que dice este informe que es el inmigrante pues con un perfil no cualificado, es decir, casi toda la inmigración que viene de África, este perfil no cualificado, sobre todo porque no conocen el idioma, ni tienen nivel educativo ni formativo, ni pueden integrarse en el mercado laboral para acceder a un nivel salarial determinado. Pues este perfil lo único que crearía en España es devaluación salarial y potenciaría también la economía sumergida. Por tanto, en base a estos dos informes, que son recientes, uno de hoy y otro de ayer, pues es hora de quizá replantearse la política de inmigración en España, sobre todo planteada en clave de viabilidad económico-financiera futura para nuestro sistema público de pensiones. Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Alba. Complicaciones en la campaña andaluza de Juanma Moreno Bonilla. Ayer, el que fuera alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, más conocido como el Albondiguilla, declaró en la Audiencia Nacional que informó a Moreno Bonilla estar recibiendo presiones para adjudicar contratos a empresas concretas, supuestamente donantes del Partido Popular. En el PP lo niegan y anuncian una querella. Porque al final lo que ha hecho es un comentario sobre una situación que evidentemente es rotundamente falsa. Y ojo al dardo envenenado de Teresa Rodríguez a Pablo Casado. Ayer el dirigente popular hablaba de inmigración, decía que quien llegase a España para robar no era bienvenido. Hoy la de Podemos le ha respondido. Quien no tiene que venir a delinquir es el Partido Popular, que es un partido condenado por corrupción y que ha robado a manos llenas. Por más lata de atún que robe un inmigrante, nunca en la vida va a llegar a robar lo que ha robado el Partido Popular a la ciudadanía de este país. Así que de ladrones, desde luego no puede hablar el Partido Popular respecto de trabajadores y trabajadoras de cualquier nacionalidad. En el Partido Popular no han cerrado nunca la puerta a pactar con Vox y ahora animan y miman a sus votantes. El presidente de la formación entiende que haya ciudadanos que hayan censurado sus siglas. Porque yo lo que no puedo hacer es criticar a mi exvotante o recriminar por qué ha dejado de votarme. Todo lo contrario. Lo que tengo que decirle es que le entiendo si en algún momento ha censurado a su antiguo partido por hacerlo urgente en vez de hacerlo importante. Lo que podrá hacer es explicar por qué lo hicimos, pero nunca yo le puedo echar en cara a un votante que se haya sentido no representado por esta formación. Lo que tendré que hacer es enamorarle, lo que tendré que hacer es convencerle de que seguimos siendo su partido. Susana Díaz lo ha vuelto a hacer. La formación de Santiago Abascal ha interpuesto una querella contra la candidata andaluza por calificarles de extrema derecha y de no condenar la violencia contra las mujeres. Parece que la socialista no se arrepiente y vuelve a pronunciar su discurso.
Lo que sí ya me parece llamativo es que en esa obsesión por ir contra el PSOE estén dispuestos a sumar su apoyo con un partido de extrema derecha xenófobo, racista, que justifica la violencia hacia las mujeres y que en el fondo lo que está defendiendo es quebrar la convivencia. Mientras hay quien intenta frenar el efecto Vox, aunque se les llena la boca hablando de ellos, otros prefieren hablar de eliminar de una vez por todas tantos años del Partido Socialista. Ir de la mano como el PSOE de los populistas de Podemos. Y nos jugamos eso también, que Pablo Iglesias, que Monedero, que Echenique no dirijan la economía de Andalucía, porque no les quepa ninguna duda que el sanchismo, esa corriente vacía de opinión pero llena de ansias de poder, si puede va a imponer la lógica que está imponiendo en el gobierno de España. Populistas con lo que quede del PSOE y con nacionalistas. Y ese pacto de la cárcel, ese pacto que nos avergüenza a muchos españoles, yo no quiero que llegue a la Junta de Andalucía. Quedan 3 días para que tengan lugar estas autonómicas, pero nos preguntamos durante todo este tiempo ¿cuánto dinero le ha costado a cada partido su campaña electoral? María Matos. Pues hemos recopilado muchas cifras para hacernos una idea de todo el dinero que se mueve en campaña. Vamos a ver, tenemos los millones de euros que se ha gastado cada partido en las anteriores elecciones. El primero en el ranking, el Partido Socialista, con 4,4 millones de euros, seguido por el Partido Popular, con 3,18. Tercero en la lista sería Adelante Andalucía, con esa confluencia con Izquierda Unida y Podemos, con 1,5 millones de euros. Ciudadanos tan solo se gastó 255.000 euros y Vox 120.000. Esto corresponde al año 2015. Vamos a ver ahora la previsión de gasto que hay para este año. Susana Díaz invertirá, como vemos, misma cantidad, 4,4 millones de euros que en la anterior cita electoral en esas urnas. El Partido Popular reduce en un 20% su presupuesto. Adelante Andalucía también, como vemos, de 1,5 a 1,4 lo reduce en un 10%. Y atención, porque Ciudadanos, como vemos, aumenta el gasto en un 840%. Pasa de los 255.000 en 2015 a los 2,4 millones. Y Vox lo aumenta también en 30.000 euros. Pero lo cierto es que aunque aquí veamos cifras muy elevadas, los partidos van a poder recuperar parte de este dinero gracias a la Junta de Andalucía. Y es que la Administración les da 23.000 euros por cada escaño que consigan, 80 céntimos por cada voto que consigan. Imagínense la suma de si, por ejemplo, Partido Socialista o Partido Popular consiguen más de 1 millón de votos, serían ya 800.000 euros para cada partido. Y también 24 céntimos por cada voto por correo enviado, esas papeletas electorales. Estas subvenciones son tan solo para los partidos que consigan llegar al Parlamento. En total, estamos hablando de 10 millones de euros de presupuesto que la Junta tiene para darle a los partidos y que cubran esas campañas electorales. Y vamos a hacer una comparación de lo que los partidos gastan en campaña y con lo que reciben de la Junta de Andalucía. Vamos a ver cómo en algunos casos, por ejemplo, salen beneficiados. Si nos fijamos en el gasto del Partido Popular, del Partido Socialista, perdón, con las anteriores elecciones, 4,4 millones en 2015 y 4,4 millones que le da la Junta de Andalucía, vemos que recuperó todo lo que invirtió el Partido Socialista en esa campaña. El Partido Popular, van a ver cómo incluso salió ganando 120.000 euros de más si hacemos la resta. Y fíjense, porque Ciudadanos casi 1 millón de euros y Podemos un poquito más, incluso 1.300.000 euros si hacemos la resta. Como vemos, pues prácticamente les compensa presentarse a las elecciones. Eso parece. Gracias, María. 2 días faltan para saber qué deciden los andaluces en las urnas. Tiempo de opinión. Hablamos ya con la periodista Rosa Cuervas Mons. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Los sondeos sitúan al Partido Socialista en cabeza, pero sin posibilidades de mayoría. Rosa, te pido que te mojes. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué quiniela harías? Bueno, yo creo que efectivamente en eso los sondeos se aciertan. La primera fuerza, los ganadores de las elecciones van a ser los socialistas, Susana Díaz, pero cómo se articule después las mayorías o el resto de partidos, en eso no me atrevo a mojarme porque no lo sé. Lo que sí creo es que Vox va a tener una representación mayor de la que dan los sondeos. No sé si porque los sondeos no quieren arriesgarse, por equivocarse o porque están intentando minimizar el efecto Vox, pero creo que la sorpresa va a estar en la llegada de Vox al Parlamento andaluz. A pesar de no tener representación parlamentaria, Vox está siendo el principal tema de la campaña electoral, algo que vimos en el debate A4 en la cadena autonómica. ¿Cuáles han sido, en tu opinión, las teclas que ha tocado Vox ahora para que se hable tanto de ellos?
Bueno, yo creo que el éxito de Vox ha sido hablar de lo que el Partido Popular en otras ocasiones había prometido y no había hecho, de hablar de los problemas, un problema muy real en Andalucía, en las costas andaluzas, que es el problema de la inmigración, y sobre todo de marcar el paso a los partidos que el resto de analistas ha metido en el saco de la derecha. Ha, digamos, ido dirigiendo el debate de Ciudadanos y del Partido Popular, y los socialistas y Podemos han hablado de ellos, bueno, pues para alentar ese miedo a la derecha y que el voto de la izquierda sea mayoritario y haya menos abstención, seguramente. Susana Díaz ha tildado a esta formación de extrema derecha y de no condenar la violencia contra las mujeres. ¿Crees que este tipo de descalificaciones benefician más que perjudican a las filas de Abascal? Este tipo de adjetivos y de afirmaciones yo creo que no benefician a nadie. Lo que sí estoy convencida es que perjudican mucho a Susana Díaz. Perjudican porque son unas afirmaciones tan graves, decir que alguien justifica la violencia contra la mujer, que decir eso sin fundamento, que parece ser como lo ha dicho la expresidenta de la Junta de Andalucía, es gravísimo, y lo único que hace desde mi punto de vista es generar desconfianza y descrédito entre la gente que escucha esas afirmaciones. En política sabemos que vale casi todo, pero acusar de algo tan grave, repito, como justificar la violencia contra las mujeres yo creo que es inaceptable, incluso en el juego de una campaña electoral. En los últimos días están apareciendo noticias acerca de la financiación de Vox. Incluso se especula con la posibilidad de que recibiese dinero desde el extranjero. ¿A qué crees que responde este tipo de informaciones a 3 días de la cita electoral? Bueno, seguramente responden a intereses particulares de medios o de partidos políticos, precisamente por eso, porque tienen miedo a lo que están denominando el efecto Vox. Lo que pasa es que estas acusaciones son acusaciones por ahora infundadas, sin ninguna prueba, y no pasan de meras insinuaciones. Yo creo que lo que debería hacer cualquier persona que tuviera pruebas de la financiación ilegal de un partido político es denunciarlo, no en los medios de comunicación, sino ante la justicia. Y mientras eso no se haga, no se puede lanzar esa piedra, porque, como en la pregunta anterior, no todo vale en el debate o en el juego político. ¿En qué medida va a afectar a los partidos a nivel nacional el resultado de estas andaluzas? En mi opinión, el resultado que obtenga el Partido Socialista puede dar un poco de aire a Pedro Sánchez en un momento difícil, o hasta la convocatoria de elecciones, porque a partir de ahora Pedro Sánchez va a sufrir un gran desgaste por los presupuestos y por el mero ejercicio político. Eso en lo que respecta al Partido Socialista. En lo que respecta a la derecha, dependerá de los escaños que obtenga Vox, pero desde luego va a haber un efecto. Si Vox consigue varios escaños, la derecha se va a animar, los que quieran, a votar a Vox en detrimento del Partido Popular y también de Ciudadanos, y eso va a obligar a los partidos a redefinir sus posiciones, sobre todo al Partido Popular su posicionamiento ideológico. Rosa, gracias. Te veremos este domingo en Sevilla. Buenas noches. Allí nos vemos. Buenas noches. Comparecencia de Griñán en el Senado. Míriam Olivas ha estado esta mañana allí siguiendo todo lo que ocurría. Nos vamos en directo hasta la redacción de informativos. Míriam, muy buenas noches. Silencio absoluto de Griñán. Buenas noches, Alba. Sí, el silencio absoluto de José Antonio Griñán, que se ha negado a declarar en la comparecencia del Senado. Ha asegurado que esta comparecencia ha sido impulsada únicamente por el Partido Popular y por los secretarios generales del Partido Popular en Andalucía. Y también ha dicho que quiere garantizar su derecho de defensa y su presunción de inocencia. Que además, por otro lado, el pensar que no se ha convocado porque dentro de 3 días se vayan a celebrar elecciones autonómicas en Andalucía. Se trata, sin embargo, eso sí, de una comparecencia que ha solicitado únicamente el Partido Popular, que es el partido que viene ejerciendo la acusación popular en la causa ya citada. Una causa que además se viene retransmitiendo en directo a toda España, incluso más allá de España. También el expresidente de la Junta de Andalucía ha visto un poco raro que esta comparecencia se celebre tan solo unos días antes de las elecciones autonómicas en Andalucía. Y lo que es más importante, yo estoy pendiente de hacer mi informe de defensa. Es decir, yo no he hecho todavía el informe de defensa, a pesar de que se han hecho ya los informes de acusaciones. Y entenderán, cualquier jurista puede entender, que en este momento no puedo perjudicar mi derecho de defensa.
y no lo voy a hacer. El Partido Popular, Pablo Casado, le ha vuelto a preguntar a Susana Díaz si era consciente de lo que pasaba en la Junta de Andalucía de Griñán, si era consciente de los ERE. Si lo sabía, malo, pero si no lo sabía, peor. Señora Díaz, ¿usted no se daba cuenta por incompetencia o es que lo está ocultando? Porque si usted no se enteraba, mal, usted es una incompetente que no debería gestionar la Junta de Andalucía, y si usted lo sabía y era responsable, peor, porque está mintiendo y al final le acabarán pillando. Miriam, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Los patinetes ni en aceras ni a más de 25 kilómetros por hora. La muerte de una mujer atropellada por un patinete eléctrico en Llobregat, en Barcelona, ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular con rapidez el uso de los llamados vehículos de movilidad personal. La DGT está trabajando ya en su regulación y tendrán la consideración de vehículos de propulsión eléctrica. La normativa va a expulsar a estos aparatos de las aceras para evitar conflictos con los peatones y va a limitar su velocidad, como decimos, velocidad máxima a 25 kilómetros por hora. La idea de la DGT es que los usuarios de esos patinetes no necesiten un permiso de conducción al ser catalogados como vehículo de movilidad personal con propulsión eléctrica, pero sí que deban someterse a controles de alcoholemia y drogas, como sucede con los conductores de automóviles. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado este jueves no paralizar de forma cautelar la entrada en vigor del proyecto de Manuela Carmena para reducir el tráfico en el centro de la ciudad. En unos minutos les enseñaremos una guía para entender Madrid Central. Mientras tanto, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad cree que hoy arranca algo histórico. Desde esta medianoche entra en vigor, por tanto, las normas que rigen Madrid Central. Comienza así a funcionar esta zona de bajas emisiones que, de manera muy parecida a las áreas de prioridad residencial actuales, permite circular a vecinos y vecinas, a residentes, a las autorizaciones para los propios residentes, a las personas con movilidad reducida. Pues vamos a repasar las claves en una especie de guía que les hemos preparado para entender mejor este plan de Madrid Central de Manuela Carmena. Comienza, como les venimos diciendo, el 30 de noviembre, es decir, a partir de las 12 de esta noche, todas las medidas entran en vigor, pero no serán multados hasta febrero. Será hasta ese momento cuando le pueda llegar algún que otro aviso. ¿Cuál es la zona a la que afecta? Porque muchos han pensado que era el centro de Madrid, pues afecta a los barrios del Palacio, de Embajadores, de Cortes, de Justicia y de Sol. Estarán restringidos todos los accesos a la circulación en las calles dentro de este perímetro, a excepción de la calle Santa Cruz de Marcenado, Mártires de Alcalá, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Algeciras, Cuesta Ramón, Ventura Rodríguez y Duque de Liria. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Quiénes pueden circular? Pues como es obvio, los residentes podrán hacerlo y tendrán hasta 20 invitaciones mensuales que se renuevan mes a mes llamando al teléfono 010 o en las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid. Los que no sean residentes, pues los vehículos con cero emisiones o con etiqueta eco, los coches con etiqueta B o C y los autobuses, taxistas y VTCs. Veamos ahora dónde estacionar su coche y con qué restricciones. Si su coche es de emisión cero, no tendrán que estar pendientes del reloj todo el tiempo que necesiten. Si su coche es eco, tendrán un máximo de 2 horas. Y si tiene un coche con etiqueta B o C, deberás estacionar su coche en un parking privado o público. A partir de mañana y sobre todo en hora punta, caos asegurado en Madrid. Y tenemos conexión telefónica con la portavoz del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para hablar de todo ello. Señora Díaz Ayuso, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Según una encuesta que hemos conocido hoy, realizada a más de 17.000 madrileños, más de la mitad no están de acuerdo. ¿Cómo es posible entonces que se lleve adelante esta medida? Pues tenemos sobre nosotros la medida más restrictiva al tráfico de toda Europa en la ciudad más viva de toda Europa. Y esto es porque el Ayuntamiento de Podemos, porque no olvidemos que quien está detrás de la alcaldesa es el movimiento de Podemos, han aplicado una medida totalmente liberticida, de una manera sectaria, que no estaba en ningún programa electoral, que nadie estaba pidiendo y que bajo el falso mantra de la salud lo que consiguen es quitar la vida, la movilidad, la libertad de movimientos de casi 500 hectáreas que van a afectar al núcleo más importante, la ciudad de Madrid. Y con esto, pues lo que van a conseguir es que, por ejemplo, hoy ya los comerciantes hayan dicho que ya están calculando
que más del 40% de las ventas se van a ver perjudicadas ahora en las Navidades. Y además lo hacen, bueno, con un caos programado. No va a ser tan caótico al principio, y lo saben hacer de una manera muy inteligente, porque los primeros meses, hasta el mes de enero, te van a informar de que no debes pasar por allí. De enero a marzo te lo van a decir ya con una receta que te avisa en casa de que esto es una multa. A partir de marzo es multa. Y nosotros creemos que incluso esas multas serán efectivas y te llegarán al bolsillo después de las elecciones. Además de esta encuesta, se desprende también que un 40% no está informado. ¿Es entonces este plan inviable? El plan es inviable, tanto es así que, por ejemplo, los paneles informativos, donde te pueden decir dónde puedes dejar tu coche, porque es que encima es una medida absolutamente chapucera que no viene con ningún tipo de alternativa, es decir, no hay ni una plaza de parking nueva, no hay ni un solo nuevo parking disuasorio, no hay medidas alternativas para fomentar el transporte, y tanto es así que esos paneles informativos que te pueden decir qué hago con mi coche, porque te puedes encontrar en Madrid Central y no tener una sola plaza de parking y al salir que te multen, esos paneles no llegan a la ciudad y no se instalan hasta mayo. Luego, nosotros consideramos que esto es inviable y por eso la Comunidad de Madrid y el Grupo Municipal en el Ayuntamiento ha presentado recursos y nosotros no descartamos que esto judicialmente quede en suspensión. Además de afectar a esos comerciantes, sobre todo en estas fechas navideñas, como usted bien antes mencionaba, ¿cuáles son las otras consecuencias de este plan? Lo más importante de todo es que la gente no va a querer venir al centro de la ciudad. Es decir, que la capital de España es sinónimo para mucha gente de problemas. Y estas medidas, como afectan a todo el mundo, pero somos heterogéneos, no tenemos los efectos cuantificados, porque no somos capaces de saber cuántas familias, por ejemplo, ya no reciben visitas por no tener familias que puedan meter los coches en Madrid. ¿Cuántas empresas dejan de hacer reuniones porque ya no pueden tener desplazamientos? ¿Cuántas empresas de transporte, de paquetería? ¿Cuántos comercios del centro ahora ya van a dejar de ser visitados y al final van a promover que la gente se quiera quedar en la corona metropolitana o que se quieran, directamente hacer todas las compras por internet? Entonces, el efecto final es, no quiero ir a Madrid, no quiero problemas. Cuando Madrid ha sido siempre todo lo contrario. Si hay algo de lo que podemos presumir es que es de las pocas ciudades del mundo que siendo tan segura y tan libre, a las 2, a las 3 y a las 5 de la mañana hay vida por la calle. Y van a conseguir que no queramos ir al centro porque esto es un problema. Isabel Díaz Ayuso, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias, un abrazo. El Corte Inglés, líder europeo de grandes almacenes, y Alibaba Group, el líder mundial en tecnología, han firmado un acuerdo de intenciones para desarrollar una estrecha colaboración en las áreas de comercio minorista y distribución, servicios de innovación digital y pagos a través del móvil. Ambas compañías han puesto en marcha esta colaboración con el fin de aprovechar sus respectivas fortalezas y las de sus distintas unidades de negocio y empresas asociadas, incluyendo Alibaba Cloud, Alipay y AliExpress, que podrán colaborar en el desarrollo de las iniciativas correspondientes. Como parte de este acuerdo global e impulsado por la transformación digital, el Corte Inglés y Alibaba han acordado explorar una serie de oportunidades de colaboración con el fin de mejorar sus respectivas propuestas omnicanales y aprovechar lo mejor del mundo físico y del online. Y un cuadro del pintor impresionista que iba a salir ayer miércoles a la venta en la casa de subastas vienesa ha sido robado por desconocidos. Entre 120.000 y 160.000 euros está valorado. La policía asegura que los ladrones son evidentemente profesionales y las cámaras de seguridad captaron imágenes de 3 sospechosos. La casa de subastas más conocida de Viena ha confirmado que se ha producido el robo, pero se ha negado a proporcionar más detalles. Y ya es Navidad en Estados Unidos. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump han inaugurado la iluminación del tradicional árbol de estas fechas frente a la Casa Blanca. Se trata de una mítica ceremonia que se celebra todos los años y que posterior al encendido de las luces comienzan las actuaciones musicales en directo en las canciones navideñas y los villancicos, que son los auténticos protagonistas. Alrededor del gran árbol, del árbol nacional, se instalaron, como es habitual, 56 árboles de tamaño menor, cuyos adornos diseñaron escolares dedicados a uno de los 50 estados de la Unión y los otros territorios. Y de Navidad, precisamente, hablamos hoy en nuestra lupa, la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba.
Hoy hablamos de Navidad porque también es cierto que es uno de los meses que más gastamos al año. Efectivamente, la Navidad se está convirtiendo de un tiempo a esta parte en sinónimo de gasto, de materialismo, muy alejado de lo que fue en un pasado una idea trascendente, el nacimiento del Hijo de Dios. Me gustaría que vieran el siguiente titular, es de La Voz de Galicia, por cierto, Alba, un periódico de tu tierra, que mira lo que dice. España es el país europeo que más gasta en Navidad. Y ven ahí un despliegue de luces en una ciudad española. Bueno, pues me gustaría que me acompañaran en el siguiente recorrido en el que les voy a mostrar por qué nuestro país, como bien dice La Voz de Galicia, es el país europeo que más gasta en Navidad. Por ejemplo, la lotería. La lotería de Navidad, el gasto mediano de cada español es de 66,16 euros, exactamente un 2,36 euros más que en 2016. Son datos del último curso del año 2017. 66 euros por español. Hay comunidades autónomas que gastan mucho más, como por ejemplo, van a verlo ustedes ahora mismo, Castilla y León, 99 euros por castellano, casi 100 euros. Los asturianos y los riojanos gastan también más de 90 euros solo, repito, solo en lotería. Vayamos a los gastos totales. El cómputo global por español, que incluye regalos, incluye cenas, incluye lotería, incluye bebida, incluye viajes y desplazamientos, es de 514 euros de media en las compras de Navidad, que incluye todo esto que les acabo de decir, por cada español. Eso significa que respecto al año anterior, al año 2016, son datos de 2017, un 29% más que en el año anterior. Es un incremento enorme, gigantesco. Además, un 31,3% de los españoles, es decir, casi 1 de cada 3, indicaron que el gasto que realizaron en Navidad era mayor del que en un principio tenían previsto. Esto es, como digo, el materialismo, el consumismo, que, por ejemplo, se puede ver también en las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Supongo que es posible que hayan visto estas imágenes en las que alardea, es algo que, en fin, es legítimo, pero alardea de la iluminación navideña que no tendrá parangón, a su juicio, con la de ninguna otra ciudad, por supuesto española, pero tampoco del mundo. Se refiere, además, la compara a su ciudad, Vigo, con Nueva York. Vean. ¿Saben ustedes que el árbol de la Puerta del Sol va a tener 31 metros de altura? Es 1 metro más alto que el año pasado. Pero en el acto de encendido habrá sonido y audiovisual. Son las luces, los espectáculos con las luces, la propia acción de encendido y apagado de la luz de forma automática, pero habrá un espectáculo, sonido y audiovisuales. Espectáculos, sonido y audiovisuales, ya has visto. Pues de regalos hablaremos precisamente en la redacción abierta de mañana. Gracias, Rafa. Gracias, Alba. Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, tiempos modernos y el gato al agua. Buenas noches.